Siendo las 2 de la tarde, retornamos al Centro Virtual de Eventos de la ANDI. Buenas tardes a todos los asistentes a esta cuarta edición del Congreso Integrado de Zonas Francas, Logística y Puertos. Iniciando la agenda de esta tarde, los invitamos a ver el video Los puertos como nodos logísticos a cargo del Superintendente de Puertos Álvaro Ceballos. Perdón, vamos a omitir el video, vamos a continuar con nuestra agenda, con la jornada, con el panel Proyectos Portuarios en América Latina y su impacto en el comercio regional. En esta oportunidad escucharemos a Juan Carlos Croston, vicepresidente de Marketing y Asuntos Corporativos del Terminal Internacional de Manzanillo, Luis Eduardo Pérez, director comercial de DP World de Ecuador, Ricardo Román, gerente general de la Sociedad Portuaria Palermo, y la moderación estará a cargo de Eugenia Ocampo. Ella es gerente de Asuntos Corporativos de Ventura Group. Doctor Ocampo, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Juan Carlos, Ricardo y Luis Eduardo, es un gusto estar aquí con ustedes para moderar este panel de proyectos portuarios en América Latina y su impacto en el comercio regional. Esta tarde tenemos unas preguntas preparadas y la idea es que vayamos agotando las preguntas uno a uno, dependiendo de las experiencias que en sus países hayan tenido pues cada uno de ustedes. Entonces voy a empezar con la primera pregunta y si quieren hagámoslo en el orden en el que nos presentaron. Juan Carlos primero, Ricardo y Luis Eduardo después, si están de acuerdo. Bienvenidos a todos y vamos a dar inicio al panel. Doctor Juan Carlos, ya habiendo pasado un año de los confinamientos por el COVID-19, ¿cuáles creen ustedes que son los principales impactos que han tenido en el sector portuario, especialmente en Panamá, de este problema que ha afectado a todo el mundo? Y puntualmente, si de pronto nos pueden contar de alguna medida o una implementación de alguna política que haya implementado en Panamá para afrontar las consecuencias del COVID-19 en el sector portuario. Gracias, Eugenia. Bueno, yo comenzaría diciendo que como contexto, los últimos 15 años ha sido una mantra de eficiencia. A todos nos han dicho que tenemos que aprender a hacer más con menos, que tenemos que ser más eficientes. Y eso sí, agrega más ceros a la utilidad de la compañía, pero la realidad es que el lado negativo es que resta capacidad operativa para responder a eventos disruptivos como lo vemos ahorita. Y eso no es exclusivamente de los puertos, lo vemos en las fábricas de producción, en los centros de producción, lo vemos en los barcos, lo vemos en el transporte terrestre y en los puertos. Entonces, yo creo que lo primero que nos hemos dado cuenta es que, por lo menos en los nodos de transbordo, ha habido un súbito incremento en la cantidad de carga. En Latinoamérica, por ejemplo, el volumen de contenedores en los primeros 4 meses del 2021 aumentó 30%. Entonces, la capacidad que tenemos los puertos para manejar ese súbito incremento se ha disminuido porque hemos tenido ese empuje de ser más eficientes. Lo segundo es que, sí, ya lo hemos sabido antes, pero se nos ha recordado esta pandemia que nosotros somos muy parcos en socializar los beneficios de los puertos en nuestros países. Somos como la CIA, que solamente escuchan de nosotros cuando hay un evento malo y algo que reportar malo. Entonces, necesitamos construir capital social. Eso va para toda la cadena de suministro, en este caso especialmente para los puertos, poder hablar sobre el impacto positivo de los puertos. Y lo tercero que yo diría es, creo que todos podemos hablar sobre la digitalización. Todos podemos, este evento, por ejemplo, es un claro ejemplo, pero a menos que tengamos acceso a una billetera de Bitcoin, debemos mejorar nuestra ciberseguridad. Hemos visto
claros ejemplos de ataques a la cadena de suministro en general y necesitamos, uno de los impactos debe ser que podamos reforzar, así como vayamos profundizando en la digitalización y automatización de nuestras terminales, también podamos profundizar en los niveles de ciberseguridad. Sobre la pregunta de qué se ha hecho en Panamá, bueno, el gobierno en Panamá reconoció, como casi todos los países, que los puertos eran centros primordiales de servicio y se emitieron salvoconductos para la movilización del personal. Aparte de eso, no, si creo que se refieren a apoyo financiero, no hubo ningún apoyo financiero del gobierno para los puertos en Panamá. Nosotros, el 85% de la carga que se maneja en Panamá es de transbordo y el año pasado vimos un aumento considerable de carga de transbordo, 17%. Así que viéndolo en el contexto de volumen de contenedores, el gobierno al final tomó la decisión que no era necesaria una ayuda a los puertos más allá del de facilitar el servicio. Juan Carlos, muchas gracias. Ricardo, si quieres ahora, seguimos contigo. Muchas gracias, Eugenia, y un saludo muy especial a la Andy, agradeciendo por esta invitación, a Carolina, su directora, a los miembros de la Junta, y bueno, todos los que hoy nos están acompañando. Yo creo que pues, para adicionar, hay que entender que el sector portuario es una parte muy importante del eslabón productivo mundial y local. Las operaciones, la infraestructura y todos los procesos giran en torno a una cadena logística de materias primas, de bienes y servicios, y estos están estrictamente coordinados, que al sufrir, digamos, una desviación tan grande entre la oferta y la demanda, ocasiona unas disrupciones aún mayores. Como ejemplo, fue lo que pasó y lo que vivimos a inicio de la pandemia, cuando se generaron esos cierres y las cuarentenas generales. Digamos que la carga aún seguía llegando porque los procesos de procura de las importaciones y exportaciones se hacen con mucho tiempo de anticipación, unos 2, 3 meses antes. Entonces, al haber unos cierres, los buques seguían llegando y el sector productivo estaba paralizado. Entonces, se nos empezó a acumular mucho material porque no había forma como retirarlo. Y esto puso, digamos, en riesgo la capacidad portuaria, colapsando en algunos casos la infraestructura porque no había suficiente para poder resistir toda esa cantidad de volúmenes, toneladas de materia que estábamos llegando. Entonces, sin duda esta pandemia ha sido un factor desacelerador de la economía de los países durante el último año y medio, y en los procesos de compra, producción, venta de bienes y servicios de los diferentes sectores se han visto afectados y han estado, digamos, las empresas buscando disminuir su endeudamiento para poder garantizar un flujo de caja saludable, proteger la caja que les permita afrontar y gestionar esta continuidad de negocio de cada uno, y el sector portuario no ha sido ajeno a esto. Para nosotros la estrategia no ha sido diferente, y en nuestros países los puertos son considerados como un termómetro del desarrollo económico, y en este sentido el primer gran impacto que generó la pandemia es precisamente esa disminución de la carga, los volúmenes proyectados, y específicamente en cargas como el acero, la tubería, la carga de proyectos, todo eso se vio paralizado en nuestros países, y la optimización de los recursos de las empresas, también buscando generar ahorros en los gastos, la suspensión de los planes de inversión e infraestructura, para también poder brindar seguridad y estabilidad laboral a nuestros colaboradores. Entonces, todo eso llevó a una serie de afectaciones, y sin duda, pues, en el caso de Palermo Sociedad Portuaria, hacer un terminal pues, multipropósito, digamos, logramos sortear de alguna manera la situación y estar moviendo diferentes cargas. Entonces, eso es como una radiografía de lo que vivimos, de lo que aprendimos,
y de lo que aún estamos viviendo mientras se recupera la economía de una manera gradual. Ahorita estamos viviendo un fenómeno diferente, que en algunos casos las plantas que están produciendo están apenas dando abasto con los pedidos que vienen rezagados desde hace mucho tiempo y se está viendo una escasez de productos en algunos sectores. Eso ha hecho que haya un incremento en los precios de muchas materias primas, en especial de los commodities, lo cual también sigue afectando a la economía local, nacional e incluso internacional de una manera significativa. Digamos, ese es el gran reto que tenemos ahorita y esperamos que pronto se venga normalizando toda esta situación. Ricardo, muchas gracias. Luis Eduardo, ahora vamos contigo con la experiencia en Ecuador. Ecuador, bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo me uno mucho a los comentarios de Juan Carlos y Ricardo. La situación en nuestro país ha sido muy similar, ¿no? Digamos, en todas, como en muchas empresas del mundo, operar durante la pandemia fue un desafío. Nos llevó a revisar procesos exhaustivamente, más aún nosotros que estábamos recién empezando a operar. Solo acoto, el puerto inició operaciones en agosto del 2019 y la pandemia entró en febrero del 2020. Entonces, tuvo un impacto en la economía, sí, a pesar de que los volúmenes de exportación crecieron en el Ecuador, pero toda la economía, el consumo sí bajó significativamente durante la pandemia. Digamos que en líneas generales, nuestro puerto inteligente, DP World Posorja, desde el inicio de la pandemia tomó medidas estrictas de bioseguridad, muy estrictas, establecidas tanto por las autoridades para proteger al personal y sus familias, pero nosotros afianzamos un poco más el tema de las medidas, ¿no? Esto permitió que el impacto durante la crisis fuese limitado. Nosotros, gracias a Dios, no tuvimos muchos casos de COVID y ayudó también a que la operatividad del puerto pudiese ayudar a una situación que se presentó en algún momento en las otras terminales de congestionamiento, precisamente porque empezaron a haber, como ustedes saben, en muchas partes, muchos afectados, no necesariamente en el puerto, sino en la cadena logística, en los patios, en el transporte, y eso generó que llegásemos inclusive a ser un puerto de contingencia para algunas naves que no podían ser operadas en otros terminales que estaban congestionados o con estas contingencias, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos logrado posicionarnos en el mercado en 2 años que tenemos de operación, brindando al mercado ecuatoriano una alternativa adicional en cuanto a traer naves de mayor calado, etcétera. Venimos con muchos planes que ya lo vamos a conversar en las siguientes preguntas, pero todavía el que podamos decir que ya se ha vuelto a la normalidad en un post-COVID, se presentan otros factores, ¿no? Los altos fletes que tienen las líneas navieras ahorita ha generado un desbalance en el tema de los equipos. Qué cantidad de equipos de importación llegan, qué cantidad de posicionamiento de carga reefer. El Ecuador, por ejemplo, si bien es cierto, la importación bajó, la exportación del banano, sobre todo, subió entre un 10 y un 12% durante el COVID. Entonces, es muy interesante cómo la dinámica continuó, el negocio continuó y todas los actores del comercio exterior pusieron su grano de arena en que esto funcionara. Como dijo Juan Carlos también, muy importante visualizar para las autoridades lo importante que son los puertos, ¿no? En estas situaciones de coyuntura y afectación general a la comunidad. Bueno, Luis, muchas gracias, Luis Eduardo, Juan Carlos y Ricardo por la intervención en esta primera pregunta. Ahora quiero hablar un poco más sobre los desarrollos portuarios que ustedes estén viendo en América Latina y cuáles creen ustedes que son esos desarrollos más importantes en contenedores, en carga general, en carga granel.
y en qué radica esa relevancia de esos desarrollos portuarios que ustedes consideran relevantes en la región. Juan Carlos, iniciamos contigo. Más allá de hablar de localizaciones, yo te diría que la revolución energética que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos, en esa revolución los minerales tendrán muchísimo más demanda. Y, por ejemplo, podemos ver que los carros eléctricos, por ejemplo, consumen 6 veces más minerales en su construcción que los de combustión interna, y las plantas fotovoltaicas y las de producción de energía de viento consumen 9 veces más minerales que las plantas de gas. Entonces, nuestra región obviamente tiene desarrollos importantes de minas y verá desarrollos importantes de minas, y Colombia creo que es un claro ejemplo de eso, y seguramente se necesitarán más inversión en terminales portuarias para desarrollar estos proyectos y para la operación. Así que veremos desarrollos de carga granel, carga general y de proyectos. Eso es lo primero. Lo segundo es que siempre bromeamos que lo único que hace falta en nuestra industria es un Tesla que salga a proponer barcos con una energía alternativa para acelerar esto. Y nosotros tenemos, en nuestros países tenemos que prepararnos con terminales que puedan recibir naves que sean energéticamente más eficientes. La gran apuesta va a ser qué tipo de propulsión vamos a usar o qué tipo de energía, y esa es la gran discusión, porque tenemos que estar pendientes de eso. Y lo tercero es que todos vivimos sirviendo rutas y itinerarios de barcos que recalan en diferentes puertos, y yo pienso que la inversión en puertos y terminales portuarias que no tengan acceso a esas grandes sumas de dinero, tecnología de punta, pero con su nivel de desempeño, afectan estos itinerarios de servicios regionales que, por verse retrasados en esas terminales o en esos puertos, llegan tarde a nuestras terminales y crean disrupciones en el trabajo operativo. Entonces, el ver la manera de poder elevar el nivel de operatividad en esas terminales y en esos puertos para que al final la región pueda proveer un servicio más eficiente. Juan Carlos, muchas gracias. Ricardo, si quieres ahora seguimos contigo. Muchas gracias, Eugenia. ¿No? Y de acuerdo con lo que expone Juan Carlos, yo pues podría adicionar, para mí sin duda la estandarización es uno de los puntos más importantes en este negocio, y permite la creación de indicadores de gestión que te permitan la medición de tus procesos en el negocio, pero sobre todo en especial para aquellos tipos de carga que son diferentes a los contenedores, pues porque esto tiene una dificultad diferente en la estandarización porque son cargas heterogéneas. Una vez tú logras estandarizar los procesos, tanto operativos como administrativos, hay que evolucionar a la digitalización, al modelamiento, a la automatización, de tal manera que todas esas transacciones se puedan ejecutar y hacerle seguimiento en tiempo real, y nos puedan llevar a una posibilidad de implementar herramientas de inteligencia de negocios, servicios web para nuestros clientes y los usuarios, de tal manera que se encuentren sincronizados con la actividad del terminal y del puerto. Eso digamos como primer punto. Luego debemos prepararnos también, muy importante, como región. Yo creo que la región andina tiene que actuar mancomunadamente de una manera estratégica para poder atender el comercio norteamericano y el europeo. Hemos visto cómo problemas que se generaron, por poner un ejemplo, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, luego vino esta pandemia. Yo creo que nos hemos dado cuenta y se han evidenciado unas oportunidades muy grandes de servir como hub de producción y comercio tanto a Norteamérica como a Europa. Para eso nosotros debemos exportar productos con mayor valor agregado, pasar de ser exportadores de materias primas a exportadores de productos con ese valor agregado, y eso requiere una recomposición estratégica de nuestra infraestructura, las políticas de inversión del país, la tecnología, y igualmente los desarrollos portuarios deben ir de la mano de ese nivel de volumen y especialización que requieren iniciativas
como por ejemplo la que está promoviendo Colombia. Ayer veíamos en ProColombia con el Nearshoring, aquí Pro Barranquilla, diferentes entidades de promoción del país para atraer esa industria. Y yo creo que aprovecho también para mostrarles un poco lo que nosotros estamos proyectando. Palermo Sociedad Portuaria, no sé si pueden mostrar una de las imágenes que les había enviado. Hace parte de un clúster de servicios y es quizás uno de esos únicos clústeres que se está desarrollando en el país, donde no solamente está la terminal portuaria. Eugenia, no sé si nos pueden ayudar con una de las imágenes para mostrar cómo estamos nosotros visionando ese desarrollo. Estamos, la siguiente, por favor, esa es la ubicación. Aquí vemos, todo esto es el clúster de Palermo, donde vemos al fondo la terminal, pero al inicio estamos viendo la zona franca, donde estamos atrayendo industria, tanto nacional como internacional, de diferentes sectores, como el acero, el metal mecánico, siderúrgico, de empresa de bienes y servicios, de la industria oil and gas, petrolera, de alimentos, y más adelante tenemos un sector de parques industriales para aquellas empresas que se desean instalar o se quieran posicionar y no quieran hacer parte de zona franca, sino pertenecer al territorio aduanero nacional para la producción, y en la zona franca hacer la transformación y la reportación. Entonces, y esto reduciendo grandemente o enormemente los costos logísticos, al estar uno al lado de la producción, al lado del punto de recibo de la materia prima y luego de la exportación a través del puerto, va a permitir ser muy competitivo, no solo en la industria nacional, sino en la internacional que se pueda instalar, y además de eso poder atender estos mercados como los que mencionaba anteriormente, norteamericanos y europeos. Era como para darles una muestra de cómo nosotros estamos planteando. Eso, pues, unido a lo que hablábamos hace un rato, Juan Carlos lo mencionaba, y los temas que tienen que ser de eficiencia, digitalización y tecnológicos, a los cuales hay que evolucionar. Sin duda, el mundo cambió a partir del año pasado, y para eso debemos proyectarnos. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Luis Eduardo, ahorita vamos contigo a conocer un poco también esos desarrollos portuarios importantes que hay. Sí, muy bien. En Ecuador Sí, nosotros desde nuestra perspectiva, digamos, en la región, la capacidad portuaria va a ir obviamente va a ir de la mano de la demanda y del crecimiento de los países, ¿no? Juan Carlos muy bien mencionaba, se está desarrollando la minería, se están desarrollando algunos commodities, se están explorando, y muchos países, Perú sigue creciendo en exportaciones, Ecuador también con minería, el banano sigue creciendo. Y me uno al comentario de la productividad que deben tener las terminales y ser más eficientes, ¿no? En la región, nuevamente, nosotros vemos una capacidad adecuada en términos de contenedores, quizá en términos de graneles va a variar un poco dependiendo el país. Nosotros vemos puertos Brasil, Chile, Ecuador, oeste de Colombia, inclusive Panamá y Manzanillo, México. Vemos que a nivel de contenedores está bien. Va a depender también cuánta inversión quiera continuar haciendo las líneas navieras en cuanto a contenedores. Hoy día vemos que hay una acción de no invertir tanto en contenedores. Eso crea y hace que los fletes navieros sigan en un sitio interesante para las líneas navieras. Pero sí hay algunos proyectos de expansión. En Callao, por ejemplo, nosotros, DP World está invirtiendo en extensión del muelle, va a dar un poquito más de capacidad. Pero la clave, como comentábamos, es que los puertos sean eficientes, sean productivos y sean seguros, ¿no? Y ver cómo también se mejora la cadena logística integral hacia adentro, no solo en la parte portuaria, sino en la parte integral, el movimiento de carga dentro de los países. Nosotros como industria segura nos enfocamos mucho, todos los puertos, en tener la seguridad. La seguridad es lo más importante para un puerto, y tratar de ser lo más atractivo posible para la línea naviera con respecto a productividad, para que ellos puedan tomar la opción de ir a un puerto u otro, ¿no?
En DP World, de hecho, el puerto que tenemos nosotros en Pozorja, el puerto inteligente de aguas profundas, se está posicionando para movilizar no solo las cargas desde y hacia el Ecuador, sino también ser un hub logístico para la costa oeste del Pacífico. Entonces, nos unimos también en temas de zona franca. Tenemos 102 hectáreas de las 350 hectáreas totales que conlleva el proyecto. Tenemos 102 hectáreas donde vamos a hacer una zona especial de desarrollo económico con muchas actividades, tanto logísticas como industriales. Es el posicionar al Ecuador por su posición geográfica interesante dentro del espectro regional. Y hoy día contamos ya con índices de productividad interesantes. Hemos llegado a tener hasta 45, 46 GMPH, que es el movimiento de grúas por hora, bien interesante, con grúas de última tecnología, ¿no? Y un punto más adicional que quería comentar es el tema de la seguridad. Nuestros países no escapan del flagelo del narcotráfico, muy asentado en muchos de nuestros países. Nosotros estamos incorporando en nuestros puertos el escáner para que toda la carga de exportación pase por un escáner y tenga la Policía Antinarcóticos pueda ver el 100% de la carga que está siendo exportada. Eso ha sido un diferenciador interesante, no solo para el exportador, sino para el recibidor en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que pueda hacer uso de esa información y de tomar sus respectivos, mejorar sus respectivos protocolos de seguridad, ¿no? Luis Eduardo, muchas gracias a todos, a Ricardo. Ahora quiero preguntarles un poco sobre los retos que tiene el sector portuario en América Latina y que va a afrontar en los próximos años. Para ustedes, ¿cuáles son esos principales retos que ven del sector portuario para los próximos 10 años? Juan Carlos, si quieres, iniciamos contigo. Yo haría referencia a un par de tendencias que estamos viendo después de la pandemia. Uno es el cambio del just-in-time al just-in-case. Eso va a significar mayores niveles de inventario que deberán ser almacenados en algún lado. Lo segundo es la introducción de más tecnología, también la automatización o digitalización. O en el caso de ayer, por ejemplo, leía que en las bodegas de Amazon ya algunos trabajadores están trabajando con exoesqueletos. No cubren el cuerpo entero, pero los ayudan a estabilizar y pueden medir de una manera más eficiente el ritmo y la forma de trabajo para mejorar su seguridad. Además de la transición, por ejemplo, a fuentes de energía alternas, los puertos vamos a estar muy prontamente bajo mucha presión para poder mostrar que estamos siendo eficientes en el uso de la energía y que no estamos contribuyendo al cambio climático. Además de lo que hablábamos anteriormente de la inversión en capacidad. Entonces, todo esto va a traer una conversación muy interesante con nuestros socios estratégicos sobre cómo afrontar esas mayores necesidades de inversión en costos operativos. Y habrá que trabajar con los proveedores, hay que robustecer los equipos de análisis para poder identificar más cómo servir las necesidades. Entonces, eso va a traer una conversación interesante de cómo alinear los puertos de necesidades a futuro, y eso creo que es en todos lados. En América Latina yo pienso que un reto bien importante es apuntar a crear más operadores regionales. Esto nos va a ayudar a crear servicios exportables y fuentes de divisas para nuestros países y va a crear oportunidades de trabajo en el extranjero para nuestros ciudadanos. Y nuevamente Colombia pienso que es un buen candidato con operadores exitosos y así como Colombia está muy orgulloso de marcas como Bancolombia y Café Juan Valdez, ¿quién quita que en 5 o 10 años puedan tener una marca de operador portuario? Entonces pienso que así hay otros países en la región que pueden trabajar en esa línea. Juan Carlos, muchísimas gracias. Ricardo, si quieres, ahora vamos contigo para que nos cuentes un poco de esos retos que estás viendo en el sector portuario. Bueno, lo primero es decir que estoy totalmente de acuerdo
con Juan Carlos, son retos comunes que estamos viviendo. Yo enfatizaría un poco en debemos buscar más integración puerto-ciudad y en ese sentido buscar la inversión y desarrollo de infraestructura de tecnología, digitalización, que necesitamos, digamos, los puertos para lograr toda esa conexión, eficiencia, facilitación, buscar la optimización de los procesos por parte también de las autoridades. Yo creo que aquí va a ser un rol muy importante que las autoridades del país también evolucionen rápidamente a esa digitalización. Yo creo que se deben reducir ese número de procesos e interacciones que tenemos en las sociedades portuarias con las diferentes entidades de nuestro país y gobierno. No sé cómo sea el caso Ecuador y Panamá, pero aquí son más de 19 entidades con las que uno tiene que interactuar. Entonces, es importante tener la creación de unas autoridades portuarias, pero unas autoridades portuarias locales o regionales que entren a facilitar, que entren a, digamos, a ayudar en ese desarrollo de las sociedades portuarias, buscando un poco también descentralizar todas estas entidades para poder ser específicas en la región y en la localidad y poder nosotros crecer de la mano de una manera competitiva. Yo, por último, también creo que la interacción puerto-universidades, buscando que ellos ofrezcan programas relacionados a la logística, a los puertos, que capaciten, que estén buscando siempre cómo llevar a los puertos a un siguiente nivel y proporcionando capital humano de valor muy bien preparado que hay en esos cursos para nosotros poder ir evolucionando y a la vanguardia de todos estos cambios tecnológicos que se vienen dando. Mira, ya no estamos lejos en los puertos de tener inteligencia artificial, de tener machine learning, de tener, digamos, toda esta digitalización que estamos viendo. Ya nos estamos apoyando mucho en el Big Data para poder hacer estos procesos verdaderamente eficientes e impactar en esa cadena de valor para nuestros clientes, digamos, y usuarios, y donde ellos logren obtener eficiencia, valor, y eso lo genera una mayor competitividad, por ende un mayor volumen y movilización de, digamos, toneladas o contenedores a través de los puertos. Yo creo que esos son los grandes retos que estamos viviendo. No es que estemos empezando, no estamos partiendo de cero, venimos trabajando ya, yo creo que hace un par de años y afortunadamente, pero esto de la pandemia está acelerando aún más esa respuesta que nosotros debemos dar. Muchas gracias, Ricardo. Luis Eduardo, ahora vamos contigo. Sí, yo quería sumar a los comentarios muy apropiados de tecnología, de autoridades, de operadores logísticos, etcétera. Recordemos que los puertos los operadores portuarios son infraestructuras que se desarrollan de primer nivel para ayudar a las economías, que las economías de los países progresen. Sin embargo, sí hace falta ir de la mano con que este desarrollo portuario vaya acompañado del desarrollo de la infraestructura perimetral de los puertos y megapuertos con autopistas. O sea, existe la productividad de un puerto no solo se da por la rapidez que uno pueda tener en la operación de una nave, sino que tan rápido se puede movilizar la carga hacia el hinterland y ser eficiente, ¿no? Entonces, lo que vemos en muchos países de Latinoamérica es una saturación del sistema portuario dentro del perímetro urbano. En muchos casos está dentro de la ciudad, inclusive que digamos es un modelo activo, y la necesidad de que estas estructuras estén hacia la periferia de las ciudades y a su vez ayudan y desarrollan otras ciudades, ¿no? Conjuntamente con el adecuado complejo logístico en la periferia. Entonces, es un tema y de hecho, no solo los puertos, también las líneas navieras están apuntando hacia eso, a ver cómo se desarrolla la logística aguas adentro, ya una vez que la carga llega a los puertos. Queda mucho por hacer, sí. El tema de tecnología indiscutiblemente es algo que
tanto las líneas navieras como los puertos y los operadores portuarios, algunos los tenían en una fase de estudio, otros los tenían un poquito más avanzados, pero la pandemia obligó a que hay que avanzar eso en la agenda, porque el mundo cambió rápidamente y inclusive los requerimientos y los comportamientos de los consumidores son diferentes ahora, ¿no? Entonces, con eso mismo tienen que cambiar los puertos y de alguna manera las autoridades también. En nuestros países hay muchas autoridades que son fiscalizadoras de procesos, más bien que promotoras del comercio exterior, ¿sí? Autoridades aduaneras, por ejemplo, más que se están fiscalizando más que promoviendo. Entonces eso en otros países está mucho más avanzado, mucho más abierto, y también el estar más involucrados en temas, en acuerdos multilaterales, también ayuda al crecimiento de los países a través de los puertos, ¿no? Luis Eduardo, muchas gracias. Ahora pasando a la siguiente pregunta, vamos a explorar un tema que aquí en Colombia especialmente es un tema que ha generado un debate importante, y es que estamos ya a 10 años de que empiecen a vencerse el tiempo máximo de concesiones portuarias. Ya se van a empezar a vencer las segundas prórrogas de las concesiones actuales. Y queremos como conocer un poco en sus países cómo se ha manejado esos términos de vencimiento de las concesiones portuarias para asegurar la continuidad del servicio. ¿Cómo está eso implementado en la legislación de Ecuador, de Panamá y en Colombia? ¿Y qué retos ven en esto para asegurar que el servicio se pueda seguir prestando con normalidad? Juan Carlos, sí, iniciamos contigo. Bueno, yo quiero asegurar mi regreso a Colombia en algún momento, así que voy a tratar de evitar decir qué tienen que hacer. Lo interesante de esta pregunta es que actualmente en Panamá estamos justamente en el proceso de extensión de una de las concesiones que ha generado un debate muy grande en la opinión pública, porque existe la percepción de que no es justa la extensión. Es la percepción de la opinión pública. Ya hemos pasado por 2 extensiones anteriores a operadores de terminales portuarias. Yo creo que eso trae a la mesa un punto que hablábamos anteriormente, que los operadores debemos agregar valor a la operación de nuestros socios y luego debemos trabajar para visibilizar ese impacto positivo. Debemos hacer mucho trabajo para que no sea simplemente a un aspecto negativo que se perciba en la opinión pública. Y lo otro que agregaría es que los puertos y las terminales portuarias son, creo que el más claro ejemplo que hay de una alianza público-privada. Y generalmente se deja la parte pública por fuera y solamente se ve al privado. Y debemos muy respetuosamente pedirle a los líderes de nuestros gobiernos que pasen de, como dicen en Colombia, de hágale a hagamos, y trabajar más en conjunto para realmente solidificar esa alianza público-privada y que no sea como, bueno, aprovechando que estamos en la Copa América, que no sea que cuando nuestro equipo gana, decimos ganamos, y cuando pierde dice perdieron. Hay que trabajar muy en conjunto. Siempre va a haber la sensación de que se pudo haber hecho algo más, de que se puede sacar más. Debemos visibilizar, en el caso de los operadores portuarios, los beneficios que una operación eficiente trae al país, y más importante, fragmentarlo al ciudadano en común, cómo el ciudadano a pie se beneficia de una operación portuaria eficiente. A nadie le sirve que haya interrupciones en los servicios portuarios, y la realidad es que depende de qué lado uno está, ¿no? Si uno está del lado del que presta servicio o el que consume el servicio, la realidad es que pues,
hay que hacer el trabajo de visibilizar esos beneficios para que el público sienta de que si hay una extensión de la concesión o en el marco de que se haga, fue en el beneficio del país, porque yo, ciudadano a pie, entiendo cuál es la importancia de ese puerto para mí específicamente. Juan Carlos, muchas gracias. Ricardo, ahora continuamos contigo. Gracias, Eugenia. Yo creo que esto es un tema que rápidamente se debe revisar y se debe replantear rápidamente, porque definitivamente en mi concepto esto restringe las inversiones. Entendamos que en términos de infraestructura, en especial portuaria, son inversiones bastante altas, cuantiosas, donde el retorno es amplio, largo en el tiempo. Y si entendemos, por ejemplo, cuánto es la vida útil de un muelle, no son 20 años como dan las concesiones, ni siquiera los 40 teniendo 2 prórrogas. En Colombia solo hay hoy día 2 prórrogas. Y en ese sentido, obtener el retorno de esas inversiones, que tú sabes que un muelle o una grúa pórtico tienen una vida útil por lo menos 80, 100 años. Entonces, ¿por qué la concesión no va de la mano de esas inversiones? Eso nos limita. Ahorita estábamos hablando de inversiones en tecnología. ¿Cuánto valen estas inversiones que debemos hacer los puertos en tecnología? Son altísimas. Estamos hablando de millones de dólares. ¿En qué momento vamos a obtener un retorno? ¿Y qué pasa si no las hacemos? Entonces nos vemos rezagados, perdemos competitividad. Pongamos el caso de una sociedad portuaria que ya está en la segunda prórroga y le quedan 10 años, como lo que estamos viviendo, y digamos está teniendo un excelente desempeño comercial, está moviendo más volumen, un gran tonelaje y está llegando a su máximo en capacidad. En ese momento tiene que tomar la decisión, o sigo así o me expando, construyo más muelles, más bodegas, hago más inversiones para poder capitalizar y hacer más volumen. Pero estas inversiones, si te quedan 10 años, cuando las construyes y la termines y puedes en funcionamiento, te quedan 8 años, ese retorno, esa inversión no lo vas a ver en 8 años, no lo vas a ver en 10, quizás 15. Entonces te ves limitado, la inversión se ve limitada por esta razón. Colombia está dando un paso, está permitiendo unos plazos de concesión mucho más amplios, pero para, digamos, inversiones o megaproyectos nuevos, y eso al final, ¿qué va a pasar? Estos proyectos van a entrar, van a tener más plazo de concesión, van a poder amortizar esas inversiones en mayor largo tiempo y al final termina habiendo una competencia contra los puertos actuales que de alguna manera no está equilibrada. Entonces debemos pensar en todos esos factores para poder replantear el tema de las concesiones, incluso dar una prioridad, una primera opción cuando ya se vence ese plazo, para que los mismos socios inversionistas que han venido haciendo el crecimiento del puerto, de la concesión, sean los que tengan esa opción de continuar unos años más o de permitir mayores prórrogas en el tiempo. Entonces es una situación preocupante la que estamos viviendo. Aquí, digamos, liderado desde la Cámara Portuaria de la ANDI, se viene trabajando bajo el liderazgo de la directora, buscando una solución que se debe crear una norma para esto y es una situación, porque no podemos perder competitividad, no podemos dejar de hacer inversiones, tenemos que seguir promoviendo el desarrollo en el país y la solución no es hacer más concesiones. Yo creo que la capacidad, perdón, Eugenia, me salto una pregunta que podría venir más adelante y la discutimos, pero eso es lo que a lo que nos estamos enfrentando las concesiones actuales. Gracias, Ricardo. Luis Eduardo, seguimos contigo y con un poco la experiencia de Ecuador en este sentido. Interesante escuchar a los compañeros. Mira, política, polémica, noticia, eso traen las concesiones. Trae mucho
mucho opinar. De pronto todo el mundo se vuelve experto en la materia, ¿no? Los que saben de los operadores portuarios, los que están vinculados al comercio exterior, entienden por qué se da una concesión, por qué no pueden planificar a mediano y largo plazo cuando viene un operador, digamos, como DP World a invertir al Ecuador en un lapso de 50 años y venir con una propuesta distinta al mercado. Pero sí, el manejo de las concesiones siempre va ligado a un matiz de intereses, ¿no? En todos los países lo vemos. Eso tiene que cambiar. Tiene que existir una política de Estado donde la gente diga esto es lo que le conviene al país, porque en 10, 15, 20, 30 años queremos estar posicionados en este lugar, ¿no? Eso fue lo que llevó a DP World a mirar y poner los ojos en Ecuador. La existencia de un puerto inteligente de aguas profundas en el Ecuador era una necesidad histórica años atrás, hace muchos años. Al llegar un operador como DP World, eso gatilló a que los otros operadores también empezaran a invertir un poco más. El mismo Estado empezó a invertir un poco más en asuntos que estaban pendientes, que tenían años pendientes por mejorarse en la logística, pero fue cuando vino un operador mayor de más renombre, digamos, a invertir, que empezaron a hacerse todas esas inversiones. Y en los últimos 3, 4 años en Ecuador hay muchas concesiones que han salido. Y las existentes se están renovando también por periodos de 15, 20 años más, ¿no? Nosotros decidimos acá invertir, fue la primera alianza público-privada, que como bien mencionó Juan Carlos, es más privada que público en este caso. La inversión es 100% privada, y es buscando cómo desarrollar un modelo de negocio distinto al que existe. Una inversión programada de $1.200 millones, si bien es cierto, requiere tiempo para ir moviendo el mercado, para posicionarse. Nosotros ahorita estamos moviendo 35% de nuestro volumen es transbordo. Eso no existía en el Ecuador antes. Transbordo no existía. Entonces, es mayor movimiento que se le está dando a los puertos ecuatorianos y preparándose para ese crecimiento que, si bien es cierto, hace 10 años, 15 años posiblemente, no había naves de más de 6.000 TEUs de capacidad en la costa del Pacífico Sur. Hoy día ya hay naves de 10, 12, hasta 13.000 TEUs de capacidad, y seguirán viniendo las más grandes, no tanto porque los países crezcan en su economía, sino porque estas naves tienen que ir a otros mercados, y los mercados principales irán aumentando de tamaño a 18, 20, 22.000 TEUs de capacidad. Entonces, es necesario, es sano estos procesos de concesión que sean lo más transparente posible, y es una manera también de atraer inversión extranjera. El que una inversión como esta, que ha sido de paso la inversión más fuerte en el país en los últimos años, los últimos 3, 4 años, de mayor ingreso para el país, siempre va a traer polémica, ¿no? Pero es una manera también de atraer inversionistas y de generar confianza en el inversionista extranjero. Luis Eduardo, muchas gracias. Ya vamos a la última pregunta. Ya aquí me están pidiendo que vayamos cerrando el panel porque se nos está agotando el tiempo. Y quiero finalizar con esta pregunta que creo que es de mucha relevancia, y es: ¿ustedes cómo están viendo la capacidad portuaria de la región? Y si ven que es necesario que se den más concesiones portuarias de las que ya tenemos. Entonces voy a empezar contigo, Juan Carlos, y les voy a pedir que seamos breves para poder ir cerrando el panel. La consideración de si hay o no hay suficiente capacidad siempre va a depender de qué lado está uno. Si uno del lado del que vende, va a decir que no se necesita más capacidad. Si no es el que compra, siempre va a decir que se necesita más capacidad. Yo pienso que eso necesita un análisis técnico. Ahorita, por ejemplo, está evidenciado que la mayoría de los centros de transbordo en la región han sufrido un aumento de carga
un aumento en la estadía de carga que ha traído muchos impactos en la capacidad operativa. Entonces, quizás a un aumento en la capacidad de manejo operativa de esas terminales, en vez de crear más terminales, sería la primera opción. Como país, yo pienso que los países siempre van a querer atraer más inversión, porque en el caso, por ejemplo, de los operadores internacionales es inversión extranjera directa y crea puestos de empleos temporales en la construcción y permanentes luego durante la operación. Así que yo creo que ese es un análisis interesante. Lo que sí es cierto es que en la región, según el último análisis que hicimos, se han invertido unos 12.000 millones de dólares en los últimos 15 años en infraestructura portuaria. Y aún así, nuestra región sigue sufriendo proporcionalmente de uno de los costos logísticos más altos en el mundo. Entonces, quizás, como hablábamos anteriormente, no es simplemente el hecho de crear más capacidad portuaria, sino esa capacidad, hacerla más eficiente en su conexión hacia afuera con los barcos, introducir más tecnología y hacia adentro, hacia tierra y hacia los centros de consumo, hacerlo más eficiente con tecnología para procesos más eficientes, transacciones más expeditas y capacidad de transporte y almacenaje hacia el interior. Así que yo pienso que el tema de la capacidad portuaria es uno que no se debe dar en el vacío, sino dentro de la cadena de transporte completa. Juan Carlos, muchas gracias. Ricardo, seguimos contigo. Bueno, para ser breve, yo considero que lo que se debe hacer es fortalecer la infraestructura actual para poder incrementar los niveles de capacidad y eficiencia, la productividad, nuestra oferta de servicio. Creo que la oferta siempre debe verse integrada a la demanda y a la posición estratégica que queremos tener a nivel regional y a nivel mundial. Nosotros recientemente ya se hizo un estudio aquí en Colombia y fue contratado y evidenció, estoy hablando de Colombia, ¿no? Evidenció de que hay suficiente capacidad portuaria para los volúmenes que estamos hoy manejando y los que hay a futuro. Entonces, ahí es que fortalecer y permitir esa inversión. Por eso lo ligaba a la pregunta anterior en esos plazos de concesión, donde, digamos, se nos facilite hacer mayores inversiones para poder incrementar. Yo creo que aquí hay algo muy importante y hay que volver a lo básico, entender que los puertos, terminales portuarios, las sociedades portuarias, no somos un sitio de almacenamiento, no, nosotros no somos un sitio de tránsito. Tenemos que verlo de esa manera y aquí es importante la capacidad de almacenamiento, es un buffer mientras retiran la carga y tiene que haber rotación. La ruta crítica en esta cadena es la línea de muelle y en línea de muelle, digamos, hay suficiente capacidad. A medida que logremos instalar diferentes empresas cerca de los puertos, se va a mejorar esa eficiencia y ahí es donde se debe acercar esos sitios de almacenamiento y de procesos de la industria y simplemente pasar a través de los puertos. Como lo decía en la primera pregunta, somos parte de un eslabón de la cadena. Entonces, hoy, con lo que tenemos, los volúmenes, como estamos viendo a futuro, hay suficiente capacidad. Yo creo que la pregunta que se debe hacer, perdón, el gobierno, las entidades, es qué necesitan las instalaciones portuarias para poder maximizar esa capacidad para llegar. En caso de nosotros, cómo profundizamos los canales de acceso para que el tamaño de las embarcaciones puedan llegar con un mayor tonelaje y no estén limitadas por el calado. Esto es una pregunta muy importante, cómo mantenemos eso para que sea constante. Si nosotros pudiéramos ir resolviendo esas situaciones rápidamente, vamos a poder maximizar. Ahora, con esto no estoy diciendo de que no se estén haciendo grandes esfuerzos a nivel Colombia, los estamos viendo, el gobierno nacional, veíamos a la viceministra hablando de las concesiones, de las vías, del APP en el río, de los canales de acceso.
esto es muy importante y a medida que esto se dé, vamos a poder nosotros a ir llegando a la máxima utilización y ese máximo retorno de las instalaciones portuarias, que al final son inversionistas los que están detrás de todo esto. Ricardo, muchas gracias. Luis Eduardo, cerramos contigo. Rápidamente, yo estoy de acuerdo con Ricardo, la capacidad portuaria, bueno, primero que va a ir muy ligada al desarrollo de los países, qué tan rápido se recuperan los países y empiezan a generar, la economía empieza a moverse más fuerte, ¿no? En el eje, la pregunta va enfocada al eje Pacífico, Panamá, Colombia, Ecuador, digamos, en la costa oeste hay suficiente capacidad. Falta un poco más en Perú, por ejemplo, porque ya inclusive viene un proyecto, un megaproyecto interesante en Chancay, ahí, y Chile está con suficiente capacidad. Ecuador, les mencioné hace unos minutos, hay sobrecapacidad para el volumen actual que tiene el país como carga de origen y destino, pero hay una oportunidad increíble de posicionarse como hub estratégico para el Pacífico, ¿sí? Para el Pacífico Sur. Nosotros, de hecho, les mencionaba, tenemos 120 hectáreas al lado del puerto, bajo Zona Especial de Desarrollo Económico, donde vamos a hacer una zona franca logística e industrial, precisamente para emular proyectos que hemos tenido en República Dominicana, en Londres, en Jebel Ali Free Zone, y hay 12 proyectos a nivel mundial donde lo permita el país, el crecimiento del país y el puerto, tener una zona franca al lado, le va a dar crecimiento a los países. A nivel portuario, también puede existir un temor bien fundado de los operadores en incrementar su capacidad, porque entonces estás más susceptible a disminuir tus precios para poder llenarla. Entonces, es una línea muy fina de, siempre hablan que viene el primero, el huevo o la gallina, y aumentas capacidad y luego viene la carga, o cuando ya la carga demande es que se hace la inversión. Es un tema de mirar con lupa, pero en este momento nosotros pensamos que la capacidad está cubierta, por lo menos a nivel de contenedores. Materias primas, si hablamos de minería, como estábamos conversando hace un ratito, crecimientos en otros commodities, sí, a nivel de bulk, de graneles, también puede hacer falta, puede hacer falta un poco de capacidad para estos países del Pacífico Sur. Luis Eduardo, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos el panel de proyectos portuarios en América Latina y su impacto en el comercio regional. Quiero darle las gracias a Juan Carlos, a Ricardo y a Luis Eduardo por habernos acompañado hoy en este panel y agradecerles su presencia aquí. Muchas gracias a todos.